Salud, estimados participantes. Bueno, doy inicio a este segundo encuentro tecnoformativo de la materia nóminas y salarios. Para la evaluación anterior, tengo que revisar los resultados, pero pues hay resultados favorables de la misma. Espero que todo el material haya quedado bien explicado, no recibí ninguna duda por parte de los participantes, eso pues me indica que todo va bien. Ahorita ya vamos a entrar con un poquito más de ley y de cálculos. Este segundo módulo es para saber cuál es el salario del trabajador o trabajadores también, cuánto es un salario normal, cuánto es un salario integral, cuánto es un salario colectivo, entre otras cosas. La nómina como tal la vamos a trabajar en el módulo 3. Esa va a ser ya la nómina en general. Ahorita vamos a ver todo, como todos esos fragmentos que se van a ver en una nómina. Ahora bien, ok, elementos que conforman el salario según la LOB. La LOB es la normativa legal que regula a todos los trabajadores, trabajadoras con sus patronos. Ahora bien, en primer lugar tenemos el salario, que el salario lo tocamos un poquito en el módulo 1, pero el salario es toda aquella remuneración que un trabajador recibe por la prestación de sus servicios a una entidad o a una empresa. Este salario básicamente se trabaja en las empresas que contratan al personal y le van a pagar, vamos a hablar de moneda en dólares, eh, que varias empresas pues lo usan, pero de igual forma le pagan en bolívares a sus trabajadores. Por ejemplo, son $200 el salario. Y de esos $200, eso se fracciona en otros pagos, que $100 es la base, sueldo base, 50 por una prima de antigüedad y 50 por una prima de profesionalización. Entonces, ese sería el salario como tal. Todo ese salario que va a recibir una persona por la prestación de sus servicios. Como dice en el artículo 104 de la LOB, vamos a hablar un poquito de la LOB, que es la Ley Orgánica del Trabajo para los Trabajadores y las Trabajadoras. Esta se renovó en el año 2012, en el mes de mayo. Esta ley protege tanto a los derechos de los trabajadores como a los derechos del patrono. Hay varios casos que los trabajadores en algunas oportunidades se suelen aprovechar de los patronos, que el patrón le dice, es una hora de almuerzo y los trabajadores agarran dos más porque resulta que se quedaron una hora adicional el día anterior y bueno, toda esa la ley es como un punto medio entre el trabajador y su patrono. Es muy importante la LOB, sí, en Venezuela se usa, por supuesto que se utiliza. En todas las empresas, la mayoría de las empresas, les voy a ser sincera, pero es muy importante tener los conocimientos, qué artículos de la LOB se van a utilizar, cuáles sí, cuáles no. Eso yo se los explico, pero ustedes yo se los dejo en el aula virtual para para profundizar el conocimiento. Esto es básicamente lo que es la LOB. La LOB siempre se va a utilizar, ya sea se va a usar a favor del trabajador, a favor del patrono, nunca va a ser en contra de ninguno de los dos. Hay puntos medios que se busca beneficiar a ambas partes. Por ejemplo, una persona no me puede exigir una prima de antigüedad por un año cuando mi empresa solo lleva 6 meses, se le puede pagar de forma fraccionada. Una persona que lleva 10 años en una empresa por la prima de antigüedad no puede ganar igual que una persona que viene entrando. Esos son los puntos que estamos estudiando el módulo 1, que de eso se trató un poquito la evaluación. Todo eso pues lo vamos a ver aquí ahora. En el artículo número 4 de la LOC, siempre cuando yo les menciono artículos es de la LOC, ¿ok? Están los tipos de salario. Los tipos de salario está el salario base, salario integral, salario normal, entre otros. Básicamente son esos tres tipos de salario. El salario base es todo, pues, lo normal que gana cualquier trabajador, que según la normativa venezolana son 130 bolívares mensuales por ahora. En la base de esos 130, de igual forma, disculpen, empleadores que pagan esos 130, pero aparte les dan primas, les dan otras cosas a sus trabajadores con el fin de poder, digamos, nivelar
vamos a decirlo así, un poquito esa falta económica del salario, no del salario base, del salario normal, porque eso, pues, el salario base es una cosa, el salario normal es otra, el salario integral es otra cosa. Salario base es lo que todos ganamos, los 130. El salario normal es aquel salario que es el salario base más las primas o gratificaciones que yo tenga por parte de mi contrato laboral, que eso ahorita lo vamos a ver. Y el salario integral es aquel que me va a sumar todos mis salarios anteriores, es decir, el salario base, los 130, el salario normal, que son con con las primas, disculpen, y el salario integral puede ser una bonificación por gastos médicos, aunque actualmente pues eso no se utiliza tanto, gastos médicos, eh, por, mm, em, por motivación al personal, entre otros. De igual forma, tenemos jornadas de trabajo. ¿Qué es la jornada de trabajo? Es el tiempo que el empleado tiene para realizar sus actividades de trabajo, pues en el sitio de trabajo o bajo la responsabilidad de su trabajador. Es decir, que si yo trabajo en una empresa de 8 a 2 y de 2 a 5, esa va a ser mi jornada de trabajo. Es mi prestación de servicio a una empresa o a un ente o a una persona. La jornada de trabajo en Venezuela no puede exceder de las 8 horas diarias y de las 40 horas semanales. Eso no puede excederse de ahí y ahorita les digo por qué cambiaría ya el concepto de eso. Las jornadas de trabajo están constituidas en el artículo 172, que es la definición, y en el artículo 173, que me establecen las horas, porque hay jornadas diurnas y jornadas nocturnas. La jornada diurna es la del día, que está comprendida desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche. ¿Sí? Esa es la jornada diurna, 5 a.m., 7 p.m. Y la jornada nocturna es de 7 p.m. a 5 a.m. el día siguiente. Porque es muy importante definir hora diurna, hora nocturna y horario mixto. Que la hora mixta puede ser que, bueno, el día de hoy yo trabajo de 8 a 12 en una empresa, pero resulta que es un turno y mi segundo turno es un ejemplo de 9 de la noche a 12 de la noche. Esa es una jornada mixta, pero las horas de trabajo no se pagan igual. Hay empresas que establecen sueldos fijos de una vez a sus trabajadores, pero eso tiene que tener una bonificación dependiendo a qué hora trabajo. Eso es lo que vamos con un poquito de las horas extras y el bono nocturno. ¿Qué son las horas extras? Si yo trabajé 8 horas el día de ayer miércoles, pero resulta que mi jefe me dijo, no, se tiene que quedar 2 horas más. Esas 2 horas más son pagaderas al 50%. Son pagaderas de sueldo bases de 130 más el 50% de eso, pero ahorita hacemos un ejercicio en base a ello. Esas son las horas extras. Las horas extras se tiene que calcular sobre una base del 50%, aumentándolo el sueldo base 130 más el 50%, establecido en el artículo 118 de la normativa legal. Y ahora vamos con el bono nocturno. El bono nocturno se tiene que pagar cada hora con un recargo del 30% de mi sueldo base. 130 por el 30%. Ese resultado yo lo sumo a la hora trabajada, es decir, las horas extras se pagan al 150% y el bono nocturno al 130%, que eso está en el artículo 117. ¿Cómo sé cuál es mi hora nocturna? Pues toda hora que sea después de las 7 p.m. hasta las 5 de la mañana. Las empresas lo pagan, las empresas lo calculan, sí, sí o deberían. Es por eso que las personas siempre se tienen que regir o se tienen que digamos, leer la normativa legal, porque puede ser que el trabajador diga, bueno, yo de bono nocturno y le voy a dar, por ejemplo, le va a dar un bono de $100. Pero si el trabajador calcula que las horas nocturnas le dan, un ejemplo, $150, el empleador tiene que pagarle los 150 porque eso está establecido en la ley. Si ese bono le da igual o más, perfecto porque es a beneficio del trabajador, pero si le da por menos, ya no puede proceder ese pago.
Ahora bien, vamos con los días hábiles. Los días hábiles, según el artículo 184, todos los días son hábiles. Todos los días podemos trabajar, todos los días nos podemos levantar a trabajar, a darlo todo, pero hay excepciones, obviamente. Las excepciones son los días domingo, los días el 1 de enero, 24 de diciembre, 25 de diciembre, 31 de diciembre y cualquier otro día feriado o cualquier otro día que dé la ley. Estos días, estos días pues no se le pagan al trabajador porque son pues días de descanso. Sin embargo, si las personas en un feriado, por ejemplo, una empresa que trabaje no tanto fiesta nacional, sino sí, un 5 de julio, pero por ejemplo, ahorita el 5 de julio cayó un día sábado, que trabajan los sitios de comida rápida, por lo menos empresas como McDonald's, Burger King. Esas empresas están obligadas a pagarles una bonificación o horas extras a los trabajadores por trabajar ese día que no es hábil para el trabajo. Los días hábiles se pagan normalmente, lo que es una nómina. Los días hábiles si caen entre semana. ¿Se le descuentan al trabajador? No. Esos días de igual forma pues se pagan. Cuando es un día que cae y no pertenece a la jornada del trabajador, pues ese día pues no se le cancela porque no trabajó. Si trabaja se le tiene que pagar. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Los días hábiles son todos menos las excepciones que establece o las que yo les mencioné anteriormente. Eso lo pueden enfocar más que enfocar leyendo la normativa legal. Si tienen alguna duda, alguna pregunta de cómo, digamos, cómo interpretar la ley, porque es lo que más se nos dificulta. Con mucho gusto me pueden preguntar por medio de la plataforma. Ahora bien, tenemos las vacaciones. ¿Qué son las vacaciones? Pues el disfrute que un empleado tiene después de un año trabajado en la empresa de 15 días. Estas son las vacaciones, digamos, normales, están establecidas en el artículo 190, 192 y 196. Están las vacaciones normales, que son los 15 días que el trabajador, disculpe, tiene derecho al disfrute de esos 15 días por normativa legal, cumplido un año prestándole servicios a la empresa. Que quiere disfrutar sus vacaciones, pasa una carta de solicitud al área de recursos humanos y estas serán aprobadas. Las vacaciones también son pagaderas, se pagan de igual forma los 15 días al trabajador más una bonificación que estaba sumando es equivalente a 15 días trabajados, pero aumentando la relación de trabajo en el primer año son 15 días, en el segundo año son 16 días, en el tercer año 17 días. Va aumentando y el bono vacacional pues también va aumentando conforme al tiempo que va transcurriendo. Existen las que son las vacaciones normales, las vacaciones colectivas, que un ejemplo, las vacaciones colectivas, las empresas, la mayoría, o empresas que son institutos, que son instituciones educativas, toman las vacaciones colectivas de julio hasta agosto, que son cuando salen de vacaciones los jóvenes. Y esas son vacaciones colectivas. Las vacaciones siempre son 15 días. Si la empresa donde usted trabaja le da 2 meses de vacaciones, esas 2 meses de vacaciones usted los puede disfrutar. Van remunerados. Sí, el bono vacacional es por todo ese tiempo, no. Son solo los 15 días estipulados por ley. Si la empresa quiere dar más días, está en todo su derecho. No importa, esas son las vacaciones colectivas. Las vacaciones fraccionadas es que yo llevo 6 meses en la empresa. Todavía no me corresponden vacaciones, pero la empresa va a agarrar unas vacaciones colectivas de 8 días, un ejemplo, no lo vamos a colocar tan largo. Yo, cuando yo cumplo el año de la empresa y quiera agarrar mis 15 días de disfrute, resulta que yo ya tuve 8 días del año, no, mentira, sí, del año pasado, que fueron vacaciones colectivas. Así sean vacaciones colectivas que lo da la empresa, de mis vacaciones normales me van a descontar esos 8 días que pues yo ya disfruté, que las vacaciones colectivas, si yo no tengo derecho al disfrute de vacaciones porque aún no he cumplido el año, esas vacaciones igual me las van a descontar los días de disfrute. El bono vacacional pues no lo van a bajar, solo los días de disfrute, es decir, que ya tengo pues 8 días. De igual forma, si yo tengo mis vacaciones normales,
pues yo puedo cobrar mi bono vacacional, pero los días de disfrute los puedo dejar para mi próximo periodo, el próximo año. ¿Que a las empresas les gusta acumular los días? No, no les gusta. Por lo general van a querer que las personas salgan de vacaciones, pero sí las llegan a acumular. Y por día de cálculo es día sumado. Por ejemplo, si yo tengo 2 años en la empresa, tengo 16 días de disfrute. Si yo tengo, el tope máximo son 30 días, que son 15 años. 15 años, ya cuando llega el tope máximo, pues ya es consideración de la empresa si quiere aumentarle los días. Ahora bien, vamos por las retenciones de ley. Una vez cuando yo calculo mi salario base con mi salario normal, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, que eso de igual forma se los voy a colocar en la guía escrita. Eso se lo dejo en la guía escrita, pero nosotros tenemos lo que se llaman primas y lo que se llaman gratificaciones. ¿Qué son las primas? Las primas son aquellas, digámoslo así, aquellas añadiduras que eso complementa mi salario normal. Hay dos primas que están establecidas en la ley, que es la prima de profesionalización, que son aquellas personas que son de bachiller, TCU, licenciado, maestría, bueno, especialización técnica, maestría y doctorado. El postdoctorado en Venezuela, pues no se suele añadir, pero depende de la empresa si la toma en cuenta. Estas primas es de profesionalización y la prima de antigüedad, lo que les venía diciendo un poquito antes, que mi prima de antigüedad jamás ni nunca una persona que lleva un año en la empresa no va a ganar. Si tiene prima de antigüedad en la empresa, 10 años por encima, no, eso no se coloca, eso no, no puede ser. Esa prima, al pasar los años, va aumentando. Si yo tengo una licenciatura, pero estoy haciendo una maestría ya, y cuando tenga mi título de la maestría, ya por prima de profesionalización no va a ser la misma de antes, sino va a aumentar. Ahora bien, tenemos lo que son las gratificaciones. Las gratificaciones tienen un carácter un poco diferente porque estas pues son convenios que llega trabajador con sus empleados, de que yo le puedo dar una gratificación. Las gratificaciones no van dentro del cálculo de, digámoslo, dentro de las retenciones ni nada por el estilo, lo que tenga que ver con alimentos, lo que tenga que ver con educación, alimentos pues estática, que eso es otra cosa, pero es de alimentos, es por eso que no va en el cálculo de las prestaciones sociales o hay alimentos, educación y cualquier otro. Esas gratificaciones no van. Si la empresa quiere darle otra gratificación a los trabajadores, bienvenida sea. Pero mientras sea de carácter de educación o alimentaria, esas no van dentro de mi salario, dentro de mi salario normal. Salario integral es todo lo que la persona trabaja, absolutamente todo. Y incluía vacaciones, bonos, entre otros. Pero en mi salario normal, eso es lo que uno tiene que tener cuidado. Ahora bien, digamos, un tip de que si el trabajador recibe una prima, pagada quincenal mensual, constante del mismo monto, esa ya va dentro del cálculo de mis prestaciones sociales, que ahorita vamos a ver qué es. Ahora, si es una gratificación por alimento que fue por, digamos, $10 esta quincena, no, este periodo mensual, $10, al otro siguiente van a ser 15 o bonos de asistencia, o puede ser bonos de cumplimiento de metas laborales, entre otros. Ahora bien, ahora sí vamos a las retenciones. Como bien sabemos, las retenciones, pues hay muchas retenciones. Tenemos la retención del seguro social obligatorio, que en este caso es el IBIS, el Instituto Venezolano de Seguros Sociales. Ajá, seguro que es bueno, en primer lugar, ¿qué son las retenciones? Las retenciones son bueno, como su nombre lo indica, una retención como digámoslo así, como detener el dinero, pero va a ser destinado para un beneficio futuro, va a ser para beneficio de salud, beneficio de vivienda, que eso, para eso es lo que se ha estado
Por eso no se paga, si la persona gana 130 mensual, pues esos 130 no los recibe en su totalidad, sino menos las retenciones, le quedan 100, un ejemplo, 120. La mayoría de patronos, en algunos casos, sí suelen no no se los baja del sueldo a los trabajadores, sino que ellos pues lo pagan de la empresa, sino que le dejan a sus trabajadores el salario líquido y ya. No le hacen las retenciones, pero la mayoría de las empresas sí aplican estas retenciones. La primera es el Seguro Social Obligatorio o el IBI, que es el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que en este caso es del 4 de siempre para los empleados, va a ser del 4%. Para el empleador, que es el jefe, el dueño de la empresa, el empleador y el empleado, depende del nivel de riesgo de la empresa, va a ser su aporte. Las empresas se clasifican en pequeñas, medianas y grandes, que las pequeñas son de 50, si no me equivoco, de 50 a 100, las medianas de 100 a 250 y las grandes de 250 más trabajadores. Eso de igual forma lo vamos a reflejar en la teoría, en la guía. Y para los empleadores siempre va a ser, bueno, vamos a los riesgos cuando es riesgo bajo, que es que una empresa, digámoslo así a simple vista, sea de agencia de viajes, un ejemplo, que se considera un riesgo bajo, el empleador tiene que dar un aporte del 9%. Si es una empresa de riesgo medio, que estas pueden ser las empresas digamos, las que manipulan las que manipulan pintura, las que tienen que hacer peso las personas, es del 10%. Y cuando es un riesgo alto, que empresa de riesgo alto más que todo son las empresas constructoras, es del 11% el aporte. El empleador tiene que dar un aporte de ese porcentaje dependiendo del sueldo de su trabajador. Ahora bien, el régimen prestacional de empleo, el paro forzoso que es RPE, esta retención va destinada si en algún caso al trabajador pues le pasó algo que la empresa hizo, por lo menos en pandemia. Resulta de que todas las empresas pararon, pero los trabajadores pues tienen un pequeño respaldo que si se paga eso pues les da por lo menos un ejemplo, 400 bolívares mientras se soluciona su situación que pues él verá si le alcanza o no. Los empleadores dan la retribución del 2% y los empleados del 0,5%. Ahora vamos con el Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda, el FAO o el Banavit, que es la institución que se ve básicamente para el cálculo de vivienda, para el cálculo. Hay algunos proyectos que hizo la alcaldía de San Cristóbal, bueno, todo eso va relacionado que para reparar alguna vivienda, para mejorar el techo, pues las personas ya tienen ese el 1% que que puede ser apoyado, que debería o es apoyado por el gobierno. Estas tres deducciones estas tres retenciones son las que van reflejadas en la nómina y son las que se hacen actualmente para para los venezolanos. El impuesto sobre la renta también se retiene, pero eso es en una planilla que se llama ARI, que es aproximadamente el 3% de de los ingresos mensuales. Esa es una planilla que eso se puede hacer mediante sistema o pues cada persona pues tiene su propia planilla. También está el INSES. El INSEE se declara trimestralmente y se retiene aproximadamente un porcentaje mínimo, también creo que es el 4% si no me equivoco. Y algunas otras retenciones se las voy a compartir en el material. Ahora bien, para el cálculo de seguro social y para el paro forzoso, se usa esta fórmula. Esta fórmula que va a ser el salario normal. Esto va en el salario base, más las primas, más todo lo que sea normal. Ya el salario integral, ya saben que es otra cosa, multiplicado por los 12
meses del año entre el número total de semanas al año, que son 52. Esto para sacar el salario semanal, para sacar el cálculo semanal. Ahora bien, el número 4, ¿qué significa? No, no es referente a las 4 semanas, sino que es por cada lunes de cada semana en el mes. Vamos a ver, por ejemplo, estas retenciones se hacen de forma mensual. Vamos a ver un momento el calendario. Ya les miro aquí. Por ejemplo, para el mes de julio, si nosotros contamos, está el lunes 7 de julio, el 14 de julio, 21 de julio y el 28 de julio. Son 4 lunes. Mm, la mayoría de meses son los 4 lunes, pero hay meses 3, 4, 5. Por lo menos en septiembre del 2025, el 1 de septiembre, 8, 15, 22 y 29 de septiembre. Es decir, que ahí el cálculo se tiene que multiplicar por 5 porque son los 5 lunes del mes. Se tiene que calcular en base a los lunes. Ojo. Y aquí el porcentaje, pues el porcentaje de retención del 4, 0,5 o el 1%. Es aplicado solo para estos dos cuando van a calcular el FAO, el salario mensual por el 1%. Ya, no se utiliza esta fórmula, sino va directo. Ahora bien, vamos con las prestaciones sociales que están contempladas en el artículo número 142 de la LOE. Las prestaciones sociales son aquellas retribuciones que se dan cuando se liquida o se culmina la prestación de trabajo de la relación de trabajo. Existen múltiples formas cuando se tienen que pagar. Hay empresas que lo pagan de forma anual para que no se le acumulen en el transcurso de los años, para que no llegue esta acumulación. Em, y hay empresas que lamentándolo mucho después de los 3 meses laborados de un trabajador, pues este es despedido. Hay despidos que son justificados e injustificados. Despido justificado es que a la persona se le haya, por lo menos, se le haya firmado 3 llamados la atención, que aquí lo llamamos memorándum, no hizo caso, se puede retirar. Cuando hay injustificado, que la persona es excelente, que la persona cumple con todas las normativas, y el trabajador decidió votarlo, pues eso no puede ser porque tiene que haber una causa muy diferente y sí, es lamentable cuando una persona llega a cierto tope de edad, cuando una persona pues ya no tiene las capacidades que antes tenía, suele ser despedido. Vuelvo y repito, hay despidos justificados, injustificados. Y bueno, aquí entran las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales se calculan cada 15 días de forma trimestral, 5 días por cada mes. Estos días pues van pasando los años y van aumentando. Este cálculo también se los puedo reflejar en una hoja de Excel, en el Drive se lo van a colocar, pero esas prestaciones sociales son los beneficios que tiene el trabajador. Ya un momento. Las prestaciones sociales son esos beneficios que tiene el trabajador al culminar su relación de trabajo, que estos se los tiene que pagar, así sea una relación de trabajo que culminó justificadamente y justificadamente, se lo tienen que respetar al trabajador. Ahora bien, culminado este punto, vamos a hacer un ejemplo en Excel. Ok, vamos a hacer un ejemplo en Excel, el cual va a decir, un ejemplo, el trabajador Apolo trabajó, trabajó las 40, no puede, ajá, 8, ajá, ok, trabajó 40 horas en la semana 1 de trabajo.
¿Cómo? Sin embargo, la mitad de ellas fueron nocturnas, sumando 5 horas adicionales. Ok, el trabajador Apolo trabajó 40 horas en la semana uno de trabajo, sin embargo, la mitad de ellas fueron nocturnas, sumando 5 horas adicionales. Y la empresa donde labora realiza el pago de forma semanal. Bueno, este es el enunciado. Y aquí, como lo conoce, requiere calcular el salario y la hora, es pagada a 500,00 bolívares, ajá, y la hora es pagada a 500 bolívares. Además, calcular las retenciones de ley. Bueno, esto es por caso práctico, pero vamos a sacar los datos que son total de horas, o sea, un poquito más pequeño, total de horas, 40 horas, horas nocturnas 20, ¿ok? Horas nocturnas, ajá, 5 horas adicionales, que serían horas extras 5 y valor por hora, ok. Ya tenemos el total de las horas trabajadas, sabemos que la mitad de esas horas fueron nocturnas, 5 horas extra y el valor por hora. Ok, vamos a hacerlo aquí al lado. Horas diurnas va a ser 20 multiplicado por 500. ¿Por qué por 20? Porque las otras mitad de las horas fueron nocturnas. Eso me da un total de 1.000 bolívares. Vamos a hacerlo así. 10.000 bolívares. ¿Sí? Horas nocturnas. ¿Qué tienen que ser pagadas por cuánto? Por el 130%, por el 30%, por 13.000. Vamos a hacer lo mismo. Si ustedes aplican 10.000 por el 0,30, sumando 10.000, da igual. Es como para disminuir un poquito, pues todo, ajá. Y las horas extras va a ser igual. Ah, no, sería 5. Aquí sí, ojo, aquí sí es más 5. Vamos a hacerlo con los paréntesis. Bueno, 5 por 500, que es el valor de la hora, multiplicado por 150, o el 150%, que eso me da igual a 3.750. Ya tenemos y
Salario semanal. Esto más esto más esto. Un total de 26.750 que le tengo que trabajar que dar a mi empleado. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera multiplicado un ejemplo 40 por 500? 20.000. Ahí está, 6.750 se le estará quitando al trabajador. Por eso es real importancia saber cuál es la jornada nocturna, las horas extra, entre otros. Ahora bien, aquí ya tenemos mi salario semanal. Sin embargo, nos pidieron que calculáramos las retenciones. En las retenciones, pues va todo esto. Vamos a hacerlo. En el caso de estas retenciones, vamos a hacer que mi salario, que el salario mensual va a ser aquí, a este multiplicado por 4, que son las 4 semanas del mes, para 107.000. De esta base de 107.000 vamos a hacer las retenciones. Este es un ejemplo para enseñarles el cálculo, siempre el salario mensual que se va a calcular. Ahora mis retenciones van a ser, vamos a ver un momentico la fórmula. Ah, bueno, el FAO sabemos que es igual de este saldo por el 0,01, ¿no? Pues el 1%, que es 1.070. Uy, la es igual. Mi sueldo multiplicado 12 entre 52 por pongámosle que sea en el mes de abril, no, sí, abril 2025. Vale, vamos a ir al calendario. En abril, ¿cuántos domingos? Eh, Aquí, uno, dos, tres, bueno, 4, que fue en el ejemplo que yo di por 4 y todo esto lo multiplicamos por el 0,05 que es el 5% me da 4.978,46. Cancelar. Ajá, aquí. Y vamos a seguir encerrando entre paréntesis. Ujú, ujú. Y aquí los. Ya aquí. Son muchos. Ujú. 4.938, ajá. Y ahora vamos con el Seguro Social o el IBIS, que es el 4%. La misma operación, este multiplicado por 12 entre 52 por 4 por el 0,0, no, por el 0,05, 0,04. 3.950,77. Aquí ya sé. 0,005%. Sí, es que da muy elevada, que el 1%, 4%, 0,05%, 0,0, ajá.
Si yo coloco 0,05, 0,5 y el porcentaje, pues me da lo mismo. Ajá. Y por un total de retenciones de 5.514,62. ¿Cuál sería salario mensual a pagar? Esto menos esto. 101.485,38. Este es el sueldo que deberían pagar a la empresa, pero en ocasiones no se paga esto, sino que las retenciones se realizan de después. Eso se los voy a dejar en el aula virtual de igual forma. Bueno, ya está guardado. Listo. Es un cálculo muy sencillo. Cuando son definir un salario, las vacaciones se las dejo de igual forma en el Drive con las prestaciones sociales, pero alguna duda me pueden preguntar. De igual forma yo trato de especificar lo más posible esa información. Bueno. Ya doy por culminado este encuentro tecnoformativo. Bien saben que por medio de la plataforma siempre voy a estar al tanto de ustedes. Para más información, por favor, se comunican conmigo por este medio, estudien bastante y bueno, que tengan un feliz día, que tengan un feliz día.